Gloria al que vive y reina para siempre. No le pido más aplauso porque un adorador adora en espíritu y en verdad. Y cuando Él te llama, pone gozo en tu corazón. Y Él me rescató del mundo porque yo no bajé del cielo. Yo no era un ángel. Soy un hombre como usted, un ciudadano normal. Pero cuando el Espíritu Santo entra en su corazón, hace algo terrible. Es algo que usted no puede expresar con palabras humanas, porque lo tiene que sentir dentro de su corazón. Dios es bueno. Por eso no me gusta tomar mucho el micrófono, porque el evangelio es buena nueva de salvación. Y el evangelio es de vida o de muerte. Y yo estoy contento porque he recibido esa vida. Yo estoy alegre porque he recibido esa vida maravillosa. Y mi intención es que usted también la pueda recibir mientras aún respira. Hay esperanza aún para el hombre o la mujer que aún respira. Pero el ser humano tiene mucho cuento. El ser humano piensa que cuenta con mucho tiempo. Sin embargo, el tiempo está cronometrado. El tiempo de Dios es el tiempo caído. Es un tiempo indeterminado. Y Dios siempre a todo hombre y a toda mujer le da una oportunidad para que le conozca, para que sea su hijo o su hija. Mi alma alaba a Cristo. Que el Señor le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Y digo le continúe bendiciendo porque el que está en Él está bendecido. Y el que no le tiene anda en maldición y muerte. Y Jesús siempre te está ofreciendo la vida. Esto es serio. Hablaba de Deuteronomio capítulo 30 versículo 15. Dice: mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, para que el hombre en aquel día no tenga excusa, sino que escoja libremente, con amor, porque Dios es amor. Le damos la bienvenida a todos los que están por las diferentes redes sociales, para que puedan oír la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son tantas las emociones cuando uno se para en el altar de Dios para hablar la palabra. Me preguntaba la hermana que cuál es el tema para, no sé si lo ponen por ahí, y yo puse contentamiento. El tema es contentamiento porque en medio, cuando el pastor estaba leyendo la palabra, aún estando rodeado de sombra de muerte, dice la palabra de Dios, la leía el pastor en el Salmo 23: no temeré mal alguno. Y el evangelio es algo sobrenatural, porque tú, siendo un hombre o una mujer mortal en esta tierra, te sientes que eres un hombre o una mujer inmortal. Porque Cristo, que en Él está toda la deidad, todo el poder, cuando entras dentro de ti te hace sentir un príncipe o una princesa en esta tierra. Y tú quisieras explicárselo a los demás, pero solamente podemos explicarlo con el testimonio día a día, segundo a segundo. El evangelio es poder de Dios, pero es para el que lo recibe, para el que cree en este Dios verdadero. Y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 6. Gloria al que vive y reina para siempre. Dios es bueno. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 6. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Y el pueblo que escucha a una voz dice: gloria a su nombre. Pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento. Lo voy a dejar ahí porque el capítulo es muy largo y yo no se lo puedo explicar por completo porque mi conocimiento es limitado, pero le servimos a un Dios sin límite. Yo soy media lengua y tengo límite, pero cuando Dios entra, la eternidad de Dios entra en un hombre o una mujer, se rompen esos límites. Y el hombre entonces, viviendo una vida en pecado, viviendo una vida de impiedad, viviendo una vida triste, porque está contento por fuera, pero por dentro hay un vacío en su corazón. Pero cuando entra la eternidad, el salmista lo explica en una palabra que ahora yo lo puedo entender, que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor tiene una palabra no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Y yo estoy anhelando esa vida. El apóstol Pablo lo explica de una manera y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el hombre natural, el hombre con una mente natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque es latino, más tiene que hacerse cristiano. Tiene que arrepentirse y darle un giro de 180 grados y volver a Cristo. Y quiero explicarte que la palabra piedad, acuérdese del versículo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra piedad habla de misericordia, habla de bondad, habla de reverencia, de compromiso, de respeto, de devoción. Una devoción que entra dentro de la vida del hombre, y el hombre y la mujer en todo tiempo tiene que adorar. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alguien gritó en una ocasión: mi socorro viene de Jehová. Pero Dios usó a alguien para ir a tu casa, escuchaste una predicación, fuiste libertado, hubo un milagro en tu vida, en tu hogar. Y todos tenemos un porqué darle la gloria y las gracias a Dios. Pero no podemos dejarnos robar esa bendición. Hablaba del contentamiento, porque ¿cómo puede un hombre o una mujer, estando rodeado de muerte, hablar de que por dentro siente gozo y de que por dentro siente paz? Es imposible al oído, a los ojos humanos. Pareciera ser que estamos locos, pero santa locura. El evangelio de poder, de gozo, de alegría, de vida y paz en medio de la tormenta, dice una canción. Dios es bueno, y lo único que Dios hace cuando entra en el hombre es destruir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vive en una ilusión, un engaño. Y hablaba del contentamiento, estando en sombra de muerte. Quiero darte este pequeño testimonio, a ver si el tiempo me alcanza, porque uno tiene que ser ordenado, porque a Dios le encanta y le gustan las cosas en orden. ¿Cómo puedo yo seguir adorando a un Dios y decir que tengo contentamiento cuando me paso en 8 días en una tortura? La suerte que tenemos, por decirlo así, pero no es suerte. Hay una palabra que dicen: es Dios. Jesús se la tiene que saber. Dios es bueno, no es suerte. Es a Dios que tenemos como el centro de nuestra vida. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eso es lo que conforme a su propósito son llamados. El ser humano anda en metas, en sus propias metas. Y las metas son diferentes caminos que el hombre toma.
Pero cuando hay un propósito, el propósito viene del reino de Dios. Por eso Dios habla de propósito, porque tú y yo podemos caminar por diferentes caminos, por llevarnos de las metas personales. Y quiero decirte que esos 8 días de tortura, Dios lo ordenó, porque permitió que tuviera 18 días, 16 días que tenía, por decirlo así, para que me entienda, de vacaciones, más 2 días por internamiento. Me dieron 3, pero yo nada más necesité 2, porque iba a tomar 16 días de vacaciones. Y me pasó 8 días. Me acuerdo, yo llevé a mi niña al hospital. Mira, hay cosas que no se superan, pero yo no las quiero superar. Yo quiero vencer en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas que no las vamos a superar. Vamos a tener dolor en el corazón, pero vamos a seguir creyendo en el invisible. Vamos a tener paz en medio de la tormenta. Vamos a irnos a la tumba. Pareciera ser que interiormente caminamos sobre nuestro propio cadáver, pero creemos en esperanza contra esperanza. Lo creemos. Y eso lo podemos entender cuando andamos en camino de muerte, cuando estamos rodeados por amenaza de muerte, por enfermedades. Y me acuerdo yo que llevo a mi niña un lunes al hospital y le digo al médico: allá, usted tiene que hacer algo, porque ella se me desmaya. Y se desmayó dentro de su habitación y se cayó. Y se puede dar un golpe, hay que darme una solución, porque mi esposa había ido muchas veces. Y yo fui, le dije: tiene que darme una solución, no me voy de aquí hasta que no me diga lo que ella tiene. Y estando en la sala, después de hacerle muchos análisis, se fue en vómito y se mareó. Los doctores buscaron una silla de ruedas, las enfermeras, y la ingresaron. Yo amanecí ese lunes en ese lugar con ella. Y ella me decía: papá, me duele mucho la cabeza. Y yo ponía mis manos en su, le dice: mi niña, no pasa nada. Si te pones desesperada, la cabeza te va a seguir doliendo. Cálmate, cálmate. Y le pongo la mano en la cabeza y ella se duerme en la habitación. El día martes me sustituye mi esposo y se pasa 20 días en la UCI sin ver a mi niña. Allí encerrada, porque estábamos en lo duro de la pandemia. Y si ella cogió un virus, podía morir. Y solamente podía estar allí una sola persona. Y en uno de esos días, 8 días de tortura, cuando me llama mi esposo y me dice, yo le decía: dime la verdad, no me mienta, no me esconda nada, dime la verdad, dime qué está pasando siempre. Y ella me llama y me dice: cariño, pasan la niña y se nos muere, porque en esos 8 días de tortura estuvo viva a base de sangre. Gloria a Dios por darle la sabiduría, el conocimiento, la ciencia y la inteligencia a los médicos. Y quiero decirte que cuando en uno de esos días me llama mi esposa y me dice: se nos muere, la han pasado y se nos muere. Y yo le digo: cariño, todo irá bien, todo irá bien. Le hablo a mi esposa por teléfono, confesando la palabra de Dios, creyendo en el invisible, aún tú no viendo nada. Y déjame decirte que cuando cuelgo el teléfono, porque hay que ser valiente, no puedo, como mi esposa está allí sola, alterarla o darle más tristeza, añadir más tristeza a su corazón. Inmediatamente empiezo a llorar desconsoladamente. Mi niño con 4 años estaba allí. Inmediatamente pone su mano en mi frente y en mi corazón y me dice: papá, ¿qué le pasa a la tata? Papá, ¿qué le pasa? Digo yo: no,
mijo, la Tata está bien, lo único que está un poco malita, pero ella se va a poner bien. Pero así mismo como estamos, vamos a orar. Vamos a orarle a Dios, porque Dios tiene todo bajo control. Uno estando en amenaza de muerte, en tantas llamadas, se nos muere, se nos muere, se nos muere. En esos días, con los mismos síntomas que tenía, llegan la mala noticia que una persona teniendo los mismos síntomas que ella, teniendo los riñones inflamados, sangrando los pulmones, una enfermedad tremenda. Ella botaba por el pito todos los ingredientes que se bebía. Entonces cayó en una anemia crónica que tenía 6 de anemia, cuando una persona normal tiene que tener 14. Y me digo, levanto una oración con el corazón roto y digo: Señor, Señor, no permita que muera mi niña, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad, Señor, con el niño ahí. Pero, Señor, yo como quiera te voy a seguir adorando. Yo como quiera te voy a adorar. Y cuando hice esa pequeña oración, yo sentí fuerza. Yo sentí que mi carga en ese momento la dejé en manos de Dios. Luego en la noche, como un hombre de guerra espiritual, entonces oro dependiendo al diablo, echándole la culpa por si acaso también es él. Sin embargo, digo: escúchame bien, Satanás, si le pasa algo a mi niña, me volveré más loco. Voy a ganar más almas para Cristo. Voy a ser más loco de lo que soy. Voy a sudar más la camiseta. Me voy a volver loco, porque voy a correr más contra esperanza, contra esperanza. Pero no voy a retroceder, porque todo lo que ha nacido de Dios lleva una marca, y es que empieza en Cristo y muere en Cristo. Quiero decirle que después de 8 días encontraron la enfermedad, y ahí está mi niña. Un lunes me llaman mi esposa en el momento del descanso y me dice que la niña, la enfermedad ya está a 0. Dije yo: wow, yo estaba gozoso, yo estaba contento. Entonces entendí a David cuando decía que él saltaba como los corderitos de la manada. No sé si era David uno de ellos. Dice Roja que fue David. Qué bueno. Es que leemos la palabra y comemos y son tantos versículos. No nos lo sabemos todo, pero lo poco que nos sabemos, el Señor nos hace que andemos en ese testimonio de gozo y de paz y de victoria en medio de la tormenta. Y ese lunes estoy gozoso y contento. Llega el domingo, estando echándome la siesta, ya con la noticia que está bien mi niña. Entonces viene y me da, dicen allá, un patatú. Me duele el pecho terriblemente. Un dolor que cuando me pregunta el médico que cuál era la intensidad del dolor, le dije: era como 10. Yo no sé por qué era fuerte. Allí mi esposa me puso a tirarme en la habitación. Levanté los pies y dije: no, para. Uno quiere incluso hacer muchas cosas. Entonces le dije: vete a la cocina por ahí, el salón con el niño, que yo me quedo aquí solo un rato. Me pongo a caminar. Cuando el dolor aumentaba, salgo a lo que es el salón y está mi niño viendo la televisión. Y él, discúlpeme, pero lo tengo que decir, él, cuando yo salgo al salón, como el mando es mío, y me lo pasa de una vez. Digo yo: no, mijo, estate tranquilo ahí con tu mando, que papá está dentro de la habitación. No me moleste, estate ahí tranquilo. Está bien mi niño, mirándole con ojo de águila, para si es la última vez que me va a ver, que me vea con un rostro resplandeciente. Porque un cristiano o muere orando o adorando a Dios. No puede morir de otra manera. No puede morir de otra manera. En medio del dolor, en medio de la angustia, sigue adorando a su Dios. El evangelio no es ñoñería. El evangelio no es un cuento. El evangelio no es un toque de un día. Es una vida consagrada a Cristo.
La palabra santo significa apartado. Nosotros nos tenemos que apartar. Y resulta que pasado 1 hora y 45 minutos, mi esposa me dijo: vámonos al hospital. Porque soy un hombre un poco bruto en ese sentido. Nosotros no nos enseñan eso. Y vamos para allá, hay que obedecer a la reina de la casa. Y vamos para allá, dice: voy a aparcar allá dentro del parque. Le dije: no, aparcamos como a 300, 400 metros y fuimos caminando. Porque yo pienso, no tiene que hacerlo así. No diga que yo estoy ejerciendo un mandamiento. Usted, si se siente mal, vaya al hospital. Pero hay un pensamiento en mí: cuando yo me voy a morir, si es plan de Dios, me voy a morir como quiera. Si entro en desesperación, si no me voy a morir, me mato yo mismo. Porque entré en desesperación, me puse a gritar. Entonces la enfermedad dice: ahora que te voy a agarrar, cobarde. Entonces Dios te da ese carácter, esa paz en medio, esa seguridad en medio de la tormenta. Y quiero decirte que tuve este día ingresado. Dicen que era una miocarditis o angina de pecho. Dice que fue un dolor tan grande en el pecho que me dio. Ellos lo vieron en los parámetros. O sea, son gente inteligente, esa gente estudian, esa gente saben. Y usted ve muchos religiosos y dicen: no, lo que tú dices no es así. Sí, lo que ellos dicen es así. Esa sabiduría se lo dio Dios. Pero usted tiene que decir: reconozco tu autoridad. Pero también hay uno que es el médico de los médicos. Porque él de una costilla de Adán hizo a Eva. Fue el primer médico. Nuestro Dios fue el primer médico. Cuando él sacó esa costilla y la hizo, no había médico en ese entonces. Era él. Él es el gran yo soy. Y me dijeron que ese dolor me pudo haber matado al instante. Pero como no tengo malo vicio, ni fumo, ni bebo, pues dice que, y estaba bien físicamente, no causó el daño que podía haber causado, pero me inflamó 2 músculos fuera del corazón. Incluso cuando yo me paraba en casa, que me paraba así, me hacía Tuve que estar 6 meses y 16 días de reposo. A los 3 meses o 2 meses ya iba mejor, pero los 2 primeros meses dije yo: todavía me puedo ir, pero me voy en Cristo. Esa es la diferencia del que está loco. Esa es la diferencia. Porque dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Porque el que está acuerdo son los que se pierden. Todos se lo saben, todos lo calculan. 2 más 2 son 4. Dios no tiene ni suma, ni resta, ni multiplicación. Dios es poderoso. Él no dice: le guarda 1, le guarda 1. Él es poderoso. Él es un Dios grande. Y resulta que en ese momento de angustia, Dios permitió de que me recuperara completamente. Y toda la gloria y toda la honra es de Él. El médico dijo que también me podía haber dejado tonto. Y yo le dije: no, ya yo tonto soy. Sí, que a veces la gente dice, yo me acuerdo que voy caminando y dicen: ahí viene el payaso. Entonces me acerco yo, que lo escucho a 30 metros porque tengo el oído muy fino, así que no digo usted nada. Ahí, cuando una vez lo escucho. Y resulta que cuando llego al hotel de uno que me llamó payaso, como yo siempre ando con caramelo, le dije: mi brother, ¿quiere un caramelo? Sí, brother. Y le di un caramelo a cada uno. Y me olvidé de su cara para no cargarlo. Pero me sentí un poquito mal. Yo me sentí un poquito mal porque dije: nada más me llamó payaso. Pensaba que me iba a dedicar más postales. Porque cuando alguien dice palabras malas sobre mí, en vez de deprimirme, lo que hace es que me anima. Digo yo: verdaderamente algo estaré haciendo bien, porque si se recuerda de un loco y de un muerto como yo. Es el evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio hace que tú estás sentada o sentado ahí, te sientas que estás sentado allá arriba con Jesús. Esa transformación solamente la hace Cristo. A mí me habían contado, me habían hablado, pero es muy diferente sentirlo. Y mucha gente espera un gran testimonio, que un ángel baje del cielo y lo levante y lo lleve volando. Dios llama a cada cual como quiere y cuando quiere. Porque acuérdese que es un propósito.
Eso hace también que uno esté dispuesto a morir por causa del evangelio. Porque hablaba con una persona en esta semana que todo el mundo habla como Dios lo usa, pero no dice cuál es el precio que va a pagar por Dios usarlo. A veces no quiere estar como el otro, ser como hoy, porque mañana puede ser tarde. Da gracias porque hoy Dios te ha brindado una oportunidad de entrar a su casa. Mire, yo quisiera expresar como a mí me gustaría adorar. Por eso hablaba de contentamiento. Me vuelvo loco. Usted no puede resistir en sus oídos como grito. Pero muchas veces uno, por causa de la gente, para no asustarlo. Porque podemos venir mucho a la iglesia, pero es muy diferente cuando tú te sientas a comer en la mesa del Señor. Cuando un hombre o una mujer se sienta a la mesa del Señor. Y yo me imagino que comiendo, una de las cosas que más me gusta de cuando me convertí, no me gusta el domingo, está en segundo lugar, me gustan los estudios bíblicos. ¿Sabe por qué? Porque es allí donde puedo memorizar las escrituras. Es allí donde la palabra de Dios se escribe en mi corazón. El discipulado dice que cuando usted la memoriza, se escribe en su mente. Cuando usted medita en ella, ella se escribe en su corazón. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, no estaban seguros, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No de mí, sino de Jesús. Lo único que estoy hablando es el testimonio que Dios le da a un hombre o una mujer para que vive en esta tierra. Pero claro, alguno estará pensando, porque siempre hay un negativo por ahí, o una negativa. Hermano Cristian, y si hubiese muerto, yo le dije que seguía adorando. Entonces tenemos ejemplo de Job, que le llega una mala noticia. Él dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Pero ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo puede un hombre o una mujer adorar en medio de una vida que está siendo molida? En medio del dolor, en medio de la prueba, ¿cómo se puede hacer eso? Solamente puedo decir, si el Espíritu Santo usted le da la oportunidad que entre dentro de usted y se arrepiente de su pecado y dice: yo quiero servir a ese Dios. No hay otra manera de hacerlo sino abriendo su corazón y recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. No hay otra manera. Lucas 22:30, para que no diga que me lo invento, dice: para que comáis y bebáis a mi mesa. Para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. Eso fue a los discípulos que le dijo esto, para que usted sepa que hay una mesa. Siempre lo digo, mientras usted esté adorando, yo estaré comiendo en una mesa. Yo no sé, no vamos a estar en esa mesa de los 12 discípulos, pero igual hay uno al lado, Jesús. Uno puede soñar. Dios le devuelve los sueños. Para adorar, aquí voy a adorar mucho. Para que el Señor diga: ese muchachito de campo
que andaba montado en burro, en caballo, buscando agua en un burrito, con un ganado de vaca. Ese muchacho que bebió agua hasta de cañá cuando tenía sed porque estaba muy lejos de casa. Ese muchacho lo voy a poner en una mesa porque él me adoró en la tierra. Eso es lo único. Ese es mi anhelo, poder estar allí un día y adorar. Pero escúcheme, usted si no está en nómina de una empresa y va a trabajar, yo le aseguro aquí en España que usted no va a cobrar. Pero el ser humano es tan fantasioso, es tan iluso, que piensa que se va a poder sentar en la mesa del Señor un día sin tener nómina. Incluso cuando usted va a una empresa, usted quiere ver su nombre claramente y usted lee todo para estar seguro de cuáles son sus derechos, para poder y saber cuánto va a cobrar. ¿Usted cree que en el reino de los cielos es diferente? Tenemos que pasar un proceso. Tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. En medio de la prueba, de la dificultad, su alma no quiere adorar. Uno quiere decir: Dios, ¿dónde estás? Uno quiere gritar. Pero cuando uno conoce las escrituras, usted se da cuenta que a la mala usted no consigue nada. Entonces usted se pone como la niña cuando me va a pedir algo. Dice: papi, digo yo, ay Dios mío, va a querer el iPhone ya. Y Dios, por pataleta de hombre o de mujer, Dios no se mueve. Y hablaba del negativo porque encuentro gente que te lo dice a la cara, gente imprudente. Y si hubiese muerto, mira. Y yo le digo: hubiese seguido adorando. Pero una cosa, nosotros tenemos un problema. Y es que creemos, no solamente cuando estamos aquí, creemos también que estamos allá. Y Dios hará. Quiero decirte, no dé nada por perdido. No salga de tu boca a condenar a nadie ni decir subió o bajó. Sigue siendo fiel a Dios, porque Él cambiará todas las cosas en esta vida y cuando accedamos a la venidera. Él cambiará todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a vivir sin Dios y sin esperanza en esta tierra, en este mundo. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 12. Estamos acostumbrados a vivir sin Dios en el mundo y sin esperanza. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 32, que el justo tiene esperanza aún en su muerte. Si anda pisando la pisada de Jesús, aún en la muerte tú vas a tener esperanza. Y no daremos nada por perdido, porque creemos en esperanza contra esperanza. Yo te animo a creer. Perdón. Y hablaba de la palabra contentamiento, porque te la voy a dejar para el último, para cerrar con broche de oro. Porque la palabra del Señor es hermosa. La palabra contentamiento, una de sus definiciones es que tú tienes descanso en tu espíritu y estás libre de las preocupaciones. Entonces, si tú hoy no tienes descanso en tu espíritu, es porque el Espíritu Santo de Dios no ha tomado tu espíritu y lo está dirigiendo.
No porque Él no quiere, sino es porque tú y yo no se lo permitimos. Tú sabes lo bonito que es sentir descanso en tu espíritu. Cuando tú tienes contentamiento, eres una persona que está saciada o saciado, satisfecho, contento. Una satisfacción generada. Como estar saciado después de comerte un plato de comida. Imagínate el que más te gusta ahora. Esos plátanos con salami dominicano, con mucho huevo y mucha cebollita. Para que te dé hambre de comer la palabra de Dios. Porque Jesús le dijo: no me sigan por el pan que perece. Sígueme por la palabra que permanece para siempre. Y el anhelo de nuestro corazón es alcanzar el conocimiento y la sabiduría de Dios para tener descanso en nuestro espíritu y estar libre de las preocupaciones. Y esa mente solo se puede renovar y volverse loca para no escuchar lo negativo, porque por fe andamos, no por vista. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y con nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. En Lucas 14:15 dice: bienaventurado el que coma en la mesa, que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que quiera comerse esa palabra acá, para poder comer el pan del cielo allá. Es difícil hablar de contentamiento cuando estamos en el desierto, cuando estamos afligidos, cuando hay tanta angustia, cuando no sabemos si muchas personas si van a poder pagar el alquiler el próximo mes, donde hay enfermedades. Pero si tú te conectas con Dios, si tú te conectas con el Espíritu Santo, entonces cuando pueden acontecer grandes milagros, es cuando Dios se puede mover y hacer grandes cosas en tu vida. Pero Jesús dijo que le cantan con una flauta. Hay gente que no danza. Si está triste, ora. Si está contento, canta alabanza. Yo me imagino todos los que estamos acá. Cuando veníamos para acá, yo vine en coche, pero uno vendrán en el metro. ¿Tú te imaginas que los cristianos tengan un día donde vayan todos a todas las iglesias en todo el mundo? Sí, porque muchos dirán en todas las iglesias. Yo he escuchado de que yo me convertí hace 22 años. Todas las iglesias tienen que unirse. No es así. Hablando de todos los templos tienen que unirse. No, lo que tenemos que estar unidos es en el Espíritu. Porque ¿cómo usted se va a unir con uno que está en República Dominicana por allá? Usted no puede. Hay muchos que no quieren ir a los lugares que son difíciles para unirse en cuanto al afecto fraternal. Una de las definiciones de la palabra piedad también es que salimos del mismo útero. Su prójimo, usted tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Y cuando habla de eso hay que salir del mismo Dios. Salir de Dios. Estamos conectados en el Espíritu. Eso es lo más importante. Es como estar ligado en las entrañas, en los tuétanos de los huesos. Es algo maravilloso. Yo siendo dominicano, imagínense, nacido en Najayo en medio, San Cristóbal, y escuché mucho hablar del evangelio, pero mire, si usted no abre su corazón y entra dentro de usted y empieza a disfrutar del contentamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros, viviremos una vida amarga, una vida escasa, cuando tenemos un Dios que lo llena en todo y para todo. Que Dios le continúe bendiciendo a las personas que están por las diferentes redes. Nos despedimos de ellas en el nombre poderoso de Jesús.